Entonces, tenemos una caja con base cuadrada y sin tapa. Dice que se construye partiendo una lámina cuadrada de estaño, cortando un cuadrado de 3 pulgadas. Ok. Em, entonces, parte de la lámina. Cortando un cuadrado de 3 pulgadas por lado en cada esquina. Y doblando los lados hacia arriba. Luego, la caja contiene eh, 48 pulgadas cúbicas. Y la pregunta es sobre las dimensiones de la lámina. Ok. Entonces, teniendo esto, ¿qué consideran ustedes? ¿Cómo se podría resolver? Podríamos hacer como un dibujito de la caja después de los cortes de 3 pulgadas que se nos pide, para más o menos como visualizarlo. Ok. Hagamos un dedito. Pregunto de que alguien más se acaba de conectar para apuntarlo ahí. Ok, vamos a ver. Si hacemos el dibujito, la caja dice que tiene una base cuadrada, ¿verdad? La caja tiene una base cuadrada y tenemos una lámina para que se va a cortar para poder sacar la caja. Para ver cómo esto. Algo así, digamos.
Entonces, esa es la lámina acostada. Sobre la lámina se hacen los cortes en cada esquina, ¿verdad? De forma que se corta un cuadrado con 3 pulgadas de lado, ¿verdad? Eso es lo que decía. Entonces, ahí se corta un cuadrado, aquí se corta otro, en esta esquina otro, y en esta, ¿verdad? Esos serían los cortes. Entonces, por los cortes, estos pedazos de aquí son los que se van a eliminar. Entonces, la caja en sí lo que nos va a quedar son con estos lados que nos quedaron de aquí. Algo así queda la caja, ¿verdad? Ok. Eh, bueno, se supone que esta base es un cuadrado, ¿verdad? Entonces, en las esquinas, estos cuadrados dice que tienen 3 pulgadas, ¿verdad? Por lado. Entonces, a lo que corresponde a estos lados, como lo que dieron fue un corte de 3 pulgadas, cada uno de estos lados va a medir 3 pulgadas, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, entonces también podríamos decir que la altura de la nueva caja es de 3 pulgadas. Exactamente. Entonces, la altura de la caja es de 3 pulgadas. Ok. Ahora, lo que nos falta saber es las dimensiones de la base, ¿verdad? Pero tenemos otro dato, ¿verdad? Tenemos que la caja contiene 48, 48 pulgadas cúbicas. ¿Eso a qué se refiere? Perímetro. No, ve la medida. Bueno, la unidad de medida más bien. Ah, ok, es el volumen. Ajá, es el volumen, porque está elevada al cubo. Cuando tenemos una unidad elevada al cubo, a lo que se refiere es que estamos trabajando sobre el volumen. Entonces, el volumen de la caja dice que es de 48 pulgadas cúbicas. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo podríamos sacar el volumen de esa caja? O sea, por fórmula, ¿cómo sería? Largo por ancho por alto. Ajá, pero recordemos que la base es un cuadrado. Entonces, el largo y el ancho es lo mismo. Miren igual. Entonces, llamémosle a cada uno de estos lados L. Entonces, aquí tendríamos L al cuadrado, pero que sería la base, multiplicado por la altura.
es decir, L al cuadrado, perdón, L al cuadrado por 3, ¿verdad? Dijimos que la altura era 3, es lo que tenemos aquí al principio. Entonces, de esto vamos a tener que el volumen, que tenemos que es 48, es igual a L al cuadrado por 3, y de aquí podemos despejar el L. Entonces, este 3 lo pasamos a dividir al 48 y nos va a quedar que L al cuadrado, ¿cuánto da eso? 48 entre 3. 16. Ajá, 16. Y entonces acá vamos a aplicar una raíz en cada lado para poder despejar el L. Y entonces el L no nos vamos a preocupar de que sea positivo o negativo, porque dado que es la medida de un lado de una caja, siempre va a ser positivo, ¿verdad? Lo que estamos midiendo es una distancia. Entonces, en este caso, esa distancia siempre va a ser positiva. Entonces, este L es raíz de 16. Raíz de 16 me va a dar 4. Entonces, cada lado de la base de la caja mide 4 pulgadas. Y ahora, vamos a ver, borrarme el dibujito. Ahí. Ok, entonces, teniendo que ese L vale 4 pulgadas, vamos a ver. Ok, entonces, tenemos que esto mide 3 pulgadas. Este de aquí mide lo mismo. Este también. Y estos del centro, como la caja es un cuadrado, ambos van a medir lo mismo, que sería el L, es decir, 4 pulgadas. Entonces, ¿cuánto suma cada lado de la, se me ve el nombre, de la lámina? Tendríamos 3 y 3 son 6 y 4 10, ¿verdad? Entonces, cada lado mide 10 pulgadas. ¿Y qué era lo que nos preguntaban? Ok, las dimensiones de la lámina. Entonces, las dimensiones de la lámina, y pues son estas, es 10 por 10. Entonces, ahí, la lámina mide 10 pulgadas de largo y 10 pulgadas de ancho. Y por aquello con un área este, de, ¿verdad? Consideremos que el área es 10 por 10. Esto nos va a dar 100
100 pulgadas cuadradas, ¿verdad? Porque el área es en cuadrados. Y bueno, ese sería este problema, ¿verdad? ¿Sí queda claro? David, Sí. ¿podrías explicar nuevamente en la fórmula de volumen? En la fórmula de volumen, ¿de qué manera la saqué? Decís vos. Sí, es que ahí fue donde me perdí. Ok. Digamos, ahí donde pusiste que V es igual a L a la 2 por H. Sí, sí, ok. Vamos a ver. Consideremos, ¿verdad? Que si tenemos un cubo o una caja cualquiera, ¿verdad? ¿Cómo saco el volumen? Bueno, el volumen necesito sacar em, este primer lado, ¿verdad? Que sería el que está aquí, por este segundo lado, ¿verdad? Lo que sería el largo por el ancho. Entonces, ¿qué me va a dar ese largo por ancho? Ese largo por ancho me va a dar toda el área de la base. Después, como yo estoy considerando un área, si yo esa área la multiplico por la altura, ¿verdad? Esa altura lo que me va a lo que me va a hacer es cubrirme como por capas de varias veces la altura, ¿verdad? Entonces, eso me va a cubrir todo el volumen de la caja, todo lo que está por dentro de ella. Entonces, el volumen en general es em, el largo por el ancho por la altura. Pero en este caso en específico, nosotros tenemos que este largo y este ancho son iguales, porque la base es un cuadrado. Entonces, por eso es que yo generalizo el largo por el ancho como un mismo L, que sería este de aquí. Bueno, no se notó. Este que está aquí, en el dibujito de arriba, ¿verdad? Ese L aplica para el largo y para el ancho. Entonces, si yo tengo L por L, ¿verdad? Que son largo por ancho, esto es igual a L al cuadrado. Y a ellos los voy a multiplicar por la altura después. Entonces me queda L al cuadrado por H. Sí, Sí, pero digamos, si no me equivoco, hubo un número que vos pasaste, no sé si era multiplicar o a restar o algo así, me parece. un número que pasé a multiplicar y restar. Sí, en esa misma fórmula, me parece que era el 48 o algo así. Mm, Mejor dicho, ¿de dónde salió el 16? ok, ok. Es que ve, nosotros teniendo esa fórmula que te acabo de explicar, ¿verdad? Esta de aquí podemos sustituir valores. Entonces, este V ya no lo dan. Es este 48, ¿verdad? Luego, este H también nos lo dan. Es este 3, ¿verdad? Son los datos que tenemos aquí arriba. Estos datos de aquí. Entonces, yo sustituí y ahí lo que me queda por despejar es el L, ¿verdad? La única variable que me queda. Entonces, yo lo que hice fue, bueno, tengo que despejar el L. Entonces, como este 3 de aquí está multiplicando el L, yo lo pasé, pero a dividir. Entonces, me va a quedar que 48 entre 3 es igual al L a la 2, o el L a la 2 es igual al 48 entre 3, es lo mismo, que fue lo que hice aquí. Aquí le di vuelta, ¿verdad? Pasé el L al cuadrado al otro lado, pero en realidad lo que hice fue simplemente invertir la igualdad. Pero entonces, ese 48 entre 3 me va a dar este 16, ¿ya?
Ese 16 sale de dividir 48 entre 3. Sí, Sí, ya ahora sí. Muchas gracias. ok, bueno, con gusto. Entonces, no sé si a los demás les queda alguna duda. Ok, estamos claros entonces con este ejercicio. Em, ok, el siguiente, lo que hice es el largo de un rectángulo excede en 6 metros al ancho. Nos dan que el área es 720 metros cuadrados. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones del rectángulo? Ok, ¿y ustedes vieron cómo resolver sistemas de ecuaciones? La verdad, creo que eso ustedes no lo ven, ¿o sí? No recuerdo. ¿Te referís al sistema de ecuaciones con tres variables y eso? No, con dos variables. Eh, bueno, bueno, yo sí, no sé si los otros chicos también. En este curso, ¿lo viste? En el de mate elemental, sí. Ok. Los demás me pueden decir si ya lo vieron. Yo creo que sí. Ok. Bueno, voy a resolverlo. Es que les pregunto porque me parece que hay que hacerlo por un sistema de ecuaciones. No estoy del todo seguro, pero me parece que sí. Voy a resolverlo y pues si alguno no lo vio, pues me dice. Em, entonces vamos a ver. El largo de un rectángulo excede en 6 metros al ancho. Entonces, si yo tengo que el largo y el ancho, ok, voy a darme el ancho igual a un X. Entonces, como me dicen que el largo excede en 6 metros a ese ancho, entonces el largo sería X más 6, ¿verdad? Lo de exceder significa que hay que sumárselo. Ok, no, ya no es necesario. Después me dicen que el área es igual a 720 metros cuadrados. Pero en general yo tengo que el área es igual al largo por el ancho. Entonces,
como el área es esto, yo voy a sustituir valores. Yo tengo que el área es 720. Esto va a ser igual al largo, que es x más 6, y este largo está multiplicado por el ancho, que es x. Entonces voy a tener 720 es igual, hago esta multiplicación, eso sería x al cuadrado más 6x. Y esto lo voy a reacomodar como una ecuación cuadrática. Entonces voy a tener x al cuadrado más 6x menos 720. Esto es igual a 0. Ahora aquí lo que hago es que el 720 lo paso a restar a este lado. Entonces me va a quedar igualado a 0. Ahí nada más le di vuelta a la igualdad, ¿verdad? Entonces me queda eso. Em, y entonces, esa ecuación cuadrática, ¿cómo la podemos resolver? Ok. Por fórmula general. Ok, por fórmula general la podemos sacar, sí. Pero, para evitar pasos, también se puede sacar por inspección. Entonces, yo la voy a sacar por inspección. En este caso, el 720 se puede reescribir como 24 por menos 30. Ah, bueno. Entonces, me va a quedar x por x y no, perdón, es al revés. El que va negativo es el menos 24, porque si no me va a quedar negativo. Menos 24 por 30. Y entonces aquí menos 24 por 30 también. Y eso nos va a dar, ¿verdad? Me queda 30x menos 24x. Eso me da 6x. Entonces, la factorización, a fin de cuentas, queda como x menos 24 por x más 30. Y esto me lleva a que x es igual a 24 o x es igual a menos 30. Y de aquí, dado que el x a lo que se refiere es una medida de un lado, el que me va a servir es el x positivo. Entonces, x es igual a 24. Entonces, el a tiene que ser 24. Y el L, ¿verdad? Tiene que ser 24 más 6, que me va a dar 30. Entonces, como les digo, 24 por 30 me va a dar los 720, ¿verdad? Y además, vean que el largo está excediendo en 6 al ancho, que era lo que me pedían, son las condiciones que me dan. Entonces, esta sería la respuesta. Esas serían las dimensiones. Voy a hacer un corte porque se me va a cortar la reunión. Nada más se vuelven a conectar a la misma, ¿verdad? El siguiente ejercicio que mandaron ahí por el chat
dice que tenemos un tanque cerrado, que es un cilindro. Entonces, un tanque cerrado cilíndrico circular recto. Este dice que tiene 7 metros de radio y 9 metros de altura. Vi que entró alguien más a la reunión, pero no vi quién fue. En caso de que tuviera alguna duda en el ejercicio anterior, que me diga, ¿verdad? Por aquello. Ok, entonces dice, se quiere pintar el exterior de dicho tanque. Para ello se va a utilizar una pintura que tiene un rendimiento de 10 metros cuadrados por galón. Entonces, el rendimiento de la pintura es de 10 metros cuadrados por galón. Y solo podemos comprar galones de pintura, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos galones de pintura se deben comprar? Pues, número de galones a comprar y poder pintar el tanque. Entonces, ¿verdad? La idea principalmente es desperdiciar la menor cantidad de pintura. Entonces, buscamos la menor cantidad de galones que hay que comprar. Tenemos el tanque y la idea es pintarlo por fuera. Entonces, como de lo que vamos es a pintarlo, ¿verdad? No a llenarlo, lo que vamos a buscar es el área de este tanque. Pero la idea es cubrir el exterior. Entonces, eh, para el tanque, decimos que tenemos un tanque cilíndrico. Pero sí para acomodar esto bonito. Ay, le voy a prender.
Y digamos que ahí. Entonces, según los datos que nos dan, el tanque tiene un radio de 7 metros, ¿verdad? Entonces, el radio está dado en las bases del cilindro. Y la altura es de 9 metros. Entonces, la idea sería, tenemos la base superior, que es una circunferencia, ¿verdad? Ambas bases son una circunferencia. En el centro, lo que tenemos en sí es un rectángulo, ¿verdad? Si nosotros tomamos esto y lo extendemos, esto es un rectángulo. Sería algo así, ¿verdad? Visto desde un plano en 2 dimensiones, el cilindro sería de esa forma. Las dimensiones para él, para poder hallar el área. Entonces, para poder hallar el área completa que se quiere pintar, vamos a hallar, bueno, primero que nada, la circunferencia. Esa circunferencia, el área que va a tener es la misma. Entonces, ¿cuál es la fórmula del área de una circunferencia? ¿Qué me dice? Es pi por r a la 2. Ajá. El área es pi por el radio al cuadrado. Para la circunferencia y el área del rectángulo, bueno, ya en los anteriores dijimos que es largo por ancho, ¿verdad? Entonces, considerándolo acá, pero recordemos que las circunferencias tienen el mismo radio. Entonces, este radio dijimos que era 7 metros. Luego, con respecto a la altura la vamos a ver reflejada en este lado del rectángulo. Entonces, este lado mide 9 metros. Pero, ¿cómo podemos hallar la medida de este otro lado del rectángulo? ¿Qué medida es esa? Jimena, ¿vos sabes cuál medida es? ¿Cuánto mide eso? ¿O cómo podemos hallar la medida de eso, de ese lado? No es 18. ¿Por qué 18? Es que, bueno, lo que le estoy sacando es como el doble a 9. Es que no necesariamente es el doble de 9. Mm,
Kelly, ¿alguna idea? Nuestra Kelly. Priscila, ¿vos tenés alguna idea? No, siendo sincera, no. Keila. No, profe, no sé. Ok, bueno, voy a darle yo entonces. Vamos a ver. Démonos un punto aquí, ¿verdad? En general. Em, supongamos que ese mismo punto en la figura tridimensional está acá. Entonces, si yo de este punto hacia acá me muevo, yo tengo la mitad de lo que sería la longitud de ese lado. Consideren que ese lado en la figura tridimensional es esto que tenemos aquí y la mitad va a llegar acá, ¿verdad? Entonces, la mitad del borde de la circunferencia, esto de aquí es la mitad del área de ese, la mitad del lado de ese rectángulo. Entonces, la otra mitad, que sería esta de aquí, la contempla el resto del borde de la circunferencia. Entonces, si yo hallo el borde de la circunferencia, voy a hallar el lado que me hace falta para ese rectángulo. ¿Cómo hallo yo ese borde de esa circunferencia? El borde es el perímetro, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la fórmula del perímetro de la circunferencia? Dos por pi por el radio. Exactamente, 2pi por r. Entonces, ese lado mide eso, 2pi por r. Y entonces, ya tengo todas las medidas necesarias, ¿verdad? Yo puedo decir que esto es igual al lado, esto es igual al ancho, y bueno, el radio ya lo tenía, ¿verdad? Entonces, con esas tres medidas, yo puedo hallar lo que sería el área total, que es lo que necesito, el área del cilindro. Entonces, el área total, yo puedo decir que es, primero que nada, el área del rectángulo, ¿verdad? Entonces, el área del rectángulo dijimos que es largo por ancho. A esta área, yo le voy a sumar lo que sería el área de las dos tapas, para las dos circunferencias. Entonces, como son dos y son iguales, yo voy a tomar 2 por esa área. Entonces, esa área dijimos que era pi por r al cuadrado. Entonces, con esa idea yo puedo sacar el área total. Ahora, lo que me hace falta es sustituir. Yo tengo que L, ¿verdad? Mide 2pi por R, pero R dijimos que es el radio, y el radio vale 7 metros. Entonces, voy a sustituirlo así. Esto de aquí es L. Esto va multiplicado por el A. El A dijimos que es 9. Entonces, esto es A. Y a esto le voy a sumar el área de la circunferencia multiplicada por 2. Por lo que ya dijimos, ¿verdad? Entonces sería 2 por pi por el radio, que es 7 al cuadrado.
Sí, está bien esa idea. Estamos claros con todo. Ok. Entonces, resolviendo esto, yo voy a tener 2 por pi por 7 por 9. El 2 por 7 por 9 lo puedo resolver. Entonces, eso va a ser 2 por 7 son 14, ¿verdad? Y si eso lo multiplico por 9, eso me va a dar 126. Entonces voy a tener 126 por pi más 2 por pi por 7 al cuadrado. 7 al cuadrado es 49. Y si yo multiplico 49 por el 2 que tengo afuera, ¿verdad? Eso me va a dar 98. Entonces tengo 98 pi. Y como ambos tienen un pi multiplicado, ¿verdad? Puedo hacer la suma, ¿verdad? Y mantener el pi. Entonces tendría 98 más 126. Eso me va a dar 224 pi. Y esto es lo que corresponde al área total del cilindro. Entonces, como es un área y tenemos la medida en metros, son 224 pi metros cuadrados. ¿Está claro? ¿Está ahí? Felipe, vi que te desconectaste. No sé si necesitas que te explique de nuevo esto. Solo, bueno, es que me desconecté porque tengo problemas con el driver del chinche del Wi-Fi, entonces ahí estoy viendo cómo lo resuelvo. Pero me quedé en la parte de lo de sacar 2pi por r, que es igual al lado. Ajá, ok. No, eso es lo que mencionábamos, ¿verdad? Eso es que este lado, ¿verdad? Si vos te das un punto acá, ¿verdad? Este puntito, voy a dármelo también aquí sobre el dibujo en 3 dimensiones, ¿verdad? Entonces, si yo camino hacia la izquierda de ese puntito, eso me va a dar la mitad de lo que sería el lado que estamos buscando. Entonces, esa mitad yo la voy a recorrer en el dibujo en 3 dimensiones aquí alrededor de la circunferencia, ¿verdad? Entonces, vamos a llegar aquí a la mitad. La otra mitad va a ser el resto que nos queda de la orillita de la circunferencia. Es decir, todo este lado lo que mide es el perímetro de la circunferencia. Entonces, la fórmula del perímetro de la circunferencia es 2pi por r. Por eso es que queda de esa forma. ¿Sí? Perfecto. Ok. Entonces sería nada más eso. Eh, ya luego ahí las áreas, ¿verdad? Se hace una suma de áreas y resolves. Ok, entonces, hallamos lo que sería el área del cilindro. Pero recordemos que lo que nos preguntaban es que cuántos galones hay que comprar para pintar el tanque. Entonces, como cada galón tiene un rendimiento de 10 metros cuadrados, bueno, ahí por galón, ya lo dije, pero bueno, eso, ¿cuántos galones haría que comprar? Entonces, bueno, para saber el número de galones, como cada galón cubre un área de 10 metros cuadrados, entonces lo que se hace es que el área total la voy a partir en áreas de 10, ¿verdad? Entonces, los 224 pi lo voy a dividir entre 10. Y vamos a ver esto cuánto da. Ok.
esto me da 112 quintos pi, que esto es aproximadamente 70,37. Entonces, tengo que comprar aproximadamente esa cantidad de galones. Pero, obviamente, no puedo comprar 0,37 galones. Entonces, lo que tengo que hacer es comprar un número de galones que sea entero. Entonces, como se pasa de los 70, me va a tocar comprar otro galón más para poder cubrir esos puntos 37. Entonces, a fin de cuentas, lo que tengo que comprar son 71 galones. Y pues esta sería la respuesta. ¿Sí queda claro? Sí, Ok. ¿Los demás? ¿Todo bien? Sí, de mi parte Sí, 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 todo bien. profe. Ok, perfecto. Profe, ¿Sí? me tengo que retirar porque tengo que hacer una vuelta. Sí, está bien, no hay problema. Que te vaya bien. Ok. El siguiente problema que tenemos ahí, vamos a ver, dice, en un cono circular recto, ok, tenemos un cono, eh, dice que el radio es 1 centímetro mayor que la medida de la altura. Luego, si la generatriz es raíz de 613 centímetros, ¿cuál sería el volumen del cono? Entonces, vamos a ver. Tenemos la base del cono. Ya se me torció. Ay. Ok, algo así tenemos. Entonces, nos dice que la generatriz mide 613 en raíz. Tenemos el radio por acá. Y la altura por aquí. Se me torció esa altura, pero bueno. Entonces, me dicen que si yo tengo una altura que mide X,
el radio me va a medir x más 1, ¿verdad? Me dice que el radio es 1 centímetro mayor que la altura. Entonces tenemos que hallar el volumen del cono. Entonces, vean que aquí siempre se me va a formar, por la forma que tiene este cono, ¿verdad? Que es un cono circular recto, se me va a generar un triángulo rectángulo. Entonces, yo puedo aplicar Pitágoras. Entonces, por Pitágoras, yo tengo que c cuadrado es igual a h al cuadrado más r al cuadrado, en este caso. Esta c más bien es la generatriz, ¿verdad? La generatriz sería la hipotenusa en este caso. Entonces, yo puedo resolver esto. Sustituyo los valores. Mi generatriz es raíz de 613. Esto elevado al cuadrado va a ser igual al h, que dijimos que es x, al cuadrado, más el radio, que dijimos que es x más 1, al cuadrado. Ok, esto es una implicación, ¿verdad? Entonces voy a seguirlo aquí. La raíz de 613 al cuadrado, eso me va a dar 613. Esto es igual a x al cuadrado y el x más 1 al cuadrado se lo puedo resolver como una fórmula notable, ¿verdad? Entonces me va a quedar x al cuadrado más 2x más 1. Y resolviendo esto, puedo mandar el 603 al otro lado a restar, ¿verdad? Me va a quedar 2x al cuadrado, sumo las x, más 2x, menos 612, ¿verdad? Pasa de 613 a restar y tengo 1 sumando, entonces me va a quedar menos 612. Entonces, ahí me queda una ecuación cuadrática. La puedo simplificar. Le saco mitad a todos, ¿verdad? Vean que todos tienen mitad. Y esa mitad, digamos, la saco en factor común y entonces la voy a mandar a dividir al cero. Entonces va a desaparecer. Entonces me va a quedar que x al cuadrado más x menos 306 es igual a cero. Entonces, tengo ahí una nueva ecuación cuadrática. De igual que la anterior, se puede resolver por fórmula general o podemos buscar otro tipo de factorización. Aquí está. Ok. Este caso sí lo voy a resolver por fórmula general. Para eso, bueno, sacamos el discriminante. ¿Cómo saco el discriminante? ¿Qué me dice? B al cuadrado menos 4 por A por C. Ajá, ok. En este caso el b sería 1, ¿verdad? 1 al cuadrado menos 4 por a, que sería 1, por el c, que sería menos 306. Entonces, esto me va a dar 1. Tengo el menos 4 negativo y el menos 306, ¿verdad? Eso me va a dar un positivo al multiplicarlos. Entonces voy a poner un más acá. El 1 no afecta en nada en la multiplicación. Entonces voy a multiplicar 4 por 306. Entonces 4 por 306
Eso me va a dar 1124. No, perdón, 1224. Y entonces me queda 1225, sumándole ese uno que tengo ahí. Es decir, el discriminante. Después, para sacar la x, ¿verdad? Aplico la fórmula general, que sería menos b, que en este caso es 1, más menos la raíz del discriminante, que dijimos que era 1225, dividido entre 2 por a, sería 2. Em, bueno, suave. Ok. Em, con esto voy a tener menos 1 más menos. Resuelvo esta raíz. Esa raíz me va a dar 35. Dividido entre 2. Y entonces, aquí separo x1 será igual a menos 1 más 35 entre 2. Y el x2 sería menos 1 menos 35 entre 2. Este primero, ¿cuánto me da ese primero? El primer x. ¿17? Ok. Em, este queda 17 y el segundo. Menos 18. Ujú. Entonces, esas son las dos soluciones posibles. Ahora, volvemos a lo que pasó en el caso anterior. Como lo que estoy buscando es la medida de un lado, la medida tiene que ser positiva. Entonces, la que voy a tomar es esta de aquí, el x igual a 17. Entonces, aquí tengo que x es igual a 17. Recordemos que arriba dijimos que x equivale a la altura. Entonces, este 17 es igual a mi altura. Después con esto, yo había dicho que el radio era x más 1. Es decir, 17 más 1, el radio me va a dar 18. Entonces, ya tengo la altura y tengo el radio. ¿Y qué era lo que nos pedían? El volumen. Entonces, ¿cómo saco el volumen de un cono? ¿Quién recuerda la fórmula del volumen? Ok. La fórmula del volumen va a ser pi por r cuadrado por h dividido entre 3. Entonces, si yo sustituyo, voy a tener pi por 18 al cuadrado por 17 entre 3.
Y bueno, calculando eso, vamos a ver. Sería pi 18 al cuadrado por 17 entre 3. Ok, esto va a dar 1836 pi centímetros cúbicos, ¿verdad? Estamos trabajando en centímetros y como es volumen hay que ponerlo cúbico. Y pues esta sería la respuesta. ¿Estamos claros? Y de mi parte sí. Ok. Ok, entonces, el siguiente problema dice que tenemos el área de un cuadrado inscrito en una circunferencia. Creo que esto alguien me lo había preguntado. Sorry, esto me lo mandaron cortado, creo. El área de un cuadrado inscrito. Ah, bueno, ya. El área de un cuadrado inscrito en una circunferencia de longitud 8 es. Ok, entonces me preguntan por el área del cuadrado, ¿verdad? Es lo que hay que hallar. Ahora, la pregunta es, ¿qué forma tiene un cuadrado que está inscrito en una circunferencia? El cuadrado se encuentra como dentro del círculo. Ujú. Entonces, si yo tengo, ay, tengo una circunferencia y dentro de ella me dicen que tengo también un cuadrado. Digamos que ahí se ve cuadrado. Entonces, la circunferencia me dice que tiene una longitud de 8. Entonces, la longitud, ¿qué fórmula tiene? La longitud se refiere al perímetro de la circunferencia, ¿verdad? Dos por pi por r. Ajá. 2pi por r, esa sería la fórmula. Entonces, si la longitud es esa, yo puedo sustituir la longitud, sería 8. Esto es igual a 2pi por r. Ah, bueno, se me olvidó ponerle que era centímetros. Y con esto puedo despejar el radio. Entonces, si yo despejo el radio, voy a tener 4 entre pi, que es lo que me va a dar. Ahora mando el 2pi a dividir al 8. Entonces, el radio es de 4 entre pi. Entonces, desde el centro de la circunferencia, me lo voy a dar aquí, yo puedo trazar un radio. Ese radio convenientemente yo me lo voy a dar hacia un punto donde el cuadrado toque lo que es el círculo.
Entonces, esto es un radio. Si yo duplico eso, hacia el otro lado voy a tener el diámetro, ¿verdad? Entonces, si el radio es ese, ¿cuánto vale el diámetro? ¿Cuánto vale el diámetro? Sería 8pi. Sería 8pi, porque el diámetro sería 2 veces el radio, es decir, 2 veces 4 entre pi. Entonces me queda 8 entre pi, ese es el diámetro. Y resulta ser que en esta figura, vean que este diámetro corresponde a la diagonal del cuadrado, ¿verdad? Y entonces, sobre esa diagonal, yo me voy a ayudar con ella, ¿verdad? Esta diagonal de aquí, yo lo voy a usar para darme un triángulo rectángulo acá, ¿verdad? Dado que este es un cuadrado, aquí tiene un ángulo de 90. Entonces, yo aquí me doy un triángulo rectángulo y al ser un cuadrado, este lado mide x y este lado mide x. Ambos miden lo mismo. Entonces, yo me voy a ayudar por el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Que en este caso sería la hipotenusa. La hipotenusa al cuadrado, que en este caso la hipotenusa corresponde al mismo diámetro, ¿cierto? Entonces tengo 8pi al cuadrado es igual a uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces, de esto voy a tener 2x a la 2 es igual a 8 al cuadrado, que eso me da 64. Entre pi al cuadrado. Entonces, vamos a resolver esta ecuación. Entonces, si yo despejo el x al cuadrado, paso el 2 a dividir, entonces tengo 64 entre 2, eso me va a dar 32 entre pi al cuadrado. Y en teoría, con esto ya está resuelto el ejercicio. ¿Por qué? Porque recuerden que el área de un cuadrado es lado por lado, o lado a la 2. Y en este caso, ¿quién es mi lado? ¿Qué valor le di a los lados del cuadrado? Aquí, ¿verdad? Le di un valor de x a cada lado. Entonces mi área es x al cuadrado. Y yo aquí ya tengo despejado x al cuadrado, ¿verdad? Entonces, habiendo despejado ese x al cuadrado, yo ya tengo la medida del área que necesito. El área del cuadrado. Entonces, el área del cuadrado aquí sería 32 entre pi entre pi cuadrado, el pi al cuadrado, ya no dije nada, centímetros al cuadrado. Y entonces esta corresponde al área que estoy buscando. ¿Sí queda claro? David, Sí. es que me perdí ahí donde sacaste lo de Pitágoras. Ok. ¿Ves el triangulito que yo marqué aquí, verdad? El que está pintado en verde.
Sí, Espérame que los triángulos no me van a servir. Ok. Voy a recomodarlo para verlo un poco mejor. Ahí digamos. Ok. Entonces, según lo que yo dije ahí, este lado mide X y este lado mide X, ¿verdad? Esos lados son iguales porque es un triángulo que representa la mitad del cuadrado. ¿Verdad? Como es un cuadrado, los dos lados miden lo mismo. Y luego aquí, en este lado, yo tengo la hipotenusa, pero en ese caso la hipotenusa corresponde al diámetro que yo saqué. Sí. sí. Ok, espérame por hacer un espacio aquí. Ay, dejé el 2. Ok, entonces, de este triángulo, recordad que el teorema de Pitágoras es c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, donde c corresponde a la hipotenusa, ¿cierto? Entonces, la hipotenusa, que es el lado mayor, es d. Entonces tengo d al cuadrado igual al a, que sería uno de los lados, tomo cualquiera de los dos lados, que es x al cuadrado, más el segundo lado, que también es x al cuadrado. ¿Ves? Y entonces, este valor de d corresponde a este que tengo aquí. Esto es d. Entonces, lo que hice fue sustituirlo. Me queda el 8pi, 8 entre pi, que es el d, al cuadrado, igual a los 2x elevado al cuadrado. Sí. Sí. Ok. Entonces, ¿ves? Es básicamente eso. Y ahí lo que hice fue de resolver y despejar el x al cuadrado. Y por lo que les mencionaba aquí con respecto al área, entonces no es necesario despejar el x. Con tener el x al cuadrado ya me está dando el área, que es lo que necesito. Si quieren, pueden despejar el x, ¿verdad? Para tener como la medida del lado, pero a fin de cuentas van a volver a lo mismo. O sea, el área va a volver a dar 32 entre pi al cuadrado. Y el 2 que estaba acompañando al x al cuadrado, ¿qué lo hiciste? Es que dice 2x al cuadrado es igual a 64 entre pi a la 2. Ok, Y luego, como en ese pasito, ¿qué fue lo que hiciste? sí, voy a apuntarlo aquí. Yo les dije, despejamos el x al cuadrado, ¿verdad? Entonces, el 2 va a pasar a dividir. Entonces, tengo 64 entre 2 por pi al cuadrado. Entonces, este 2 se puede simplificar con el 64 y entonces me va a dar este 32. Ah, ya, ya, muchísimas gracias. Bueno, con gusto. Estamos entonces, chicos. Estamos. Ok, voy a nada más pasarles el PDF.